Bueno, llegamos a la clase número 12 donde vamos a ver las diferentes extracciones. Vamos a hacer una recopilación de las extracciones más comunes. En la clase anterior estuvimos hablando del tema de la fosa cubital, ¿sí? Con la cefálica y la basílica. También estuvimos hablando de la mano, de la muñeca. Hablamos de las jeringas convencionales, de la váter, también del sistema del vacío Vacutainer, del cargado de tubos. Hoy vamos a hacer el primer paso, lo más importante es colocación de lazo. Si bien ustedes ya lo deben venir practicando y vienen viéndolo desde el inicio del curso, hoy vamos a extendernos un poquitito más en la colocación de lazo, que es ideal. El tema del lazo y el torniquete es muy personal. Hay lugares que utilizan guantes, hay lugares que utilizan estas que le dicen la goma de gomeras, ¿no? Que lamentablemente las vendían para ese fin, pero bueno, las venden en las ferreterías por metro. También estos torniquetes de goma se venden en las farmacias. A mí me gustan porque son muy fáciles de descontaminar. ¿Qué quiere decir? Que con alcohol los podemos volver a tener impecables. En cambio, el torniquete, que es de algodón, uno al mojarlo y descontaminarlo por cada paciente queda humedad y vamos como volviendo a colocar el elemento húmedo en el paciente que viene después. Estos también pueden ser de uso personal. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden tener su propio torniquete y llevarlo mientras ustedes roten y hagan las prácticas. Muy importante que ustedes sepan que aparte de tener su lazo y tener el material de extracción, es importante el equipo de seguridad. Las normas de bioseguridad tienen que ver con el tema de las antiparras. Nosotros, si estuviéramos con un paciente verdadero, tendríamos que estar con el EPP. Y sobre todo el uso del barbijo. Recuerden que el barbijo no es solo para que me proteja yo, sino para proteger al paciente. Vieron que hablamos de diferentes estudios, ¿sí? Que estos estudios, ¿qué tienen que ver? Tienen que ver con inmunodeprimidos que pueden recibir de nosotros algún microorganismo que se los traslademos, ¿sí? No es solo cuidarnos nosotros, sino también cuidar al paciente. Bueno, ¿vamos a colocar el torniquete? Bueno, vamos a ver el tema de la colocación del torniquete. El torniquete nosotros tenemos que tratar de hacer esa famosa orejita en el momento que hacemos el nudo. Esta orejita nos va a dar dos posibilidades. Con una va a ser aprete y con la otra va a ser suelta. Con esta aprieta y yo puedo ¿qué? Buscar bien la vena que quiero palpar y encontrar. Con el otro, en el momento de que termino la extracción, que le digo que abra la mano, libero sin ningún problema. Vamos de vuelta. Hago el famoso nudito con la orejita, ¿sí? Con uno aprieto, con el otro libero el torniquete. Bueno, ahora vamos a hacerlo y vamos a pensar que el paciente está ya preparado, listo para la extracción. Yo ya elegí la vena en la que voy a incidir. Por lo tanto, cuando abro y hago apertura, siempre con la uña para sacar sin problema. Porque muchos les sucede que sacan, quieren hacer así, se pinchan. Por más que sea estéril, no deja de ser un pinchazo. Hacen así y se sale el equipo completo, nunca se descarta. Entonces, es muy importante esto. Otra cosa es el tema del bisel. El agujerito siempre tiene que estar para arriba y con la numeración para que nosotros tengamos acceso a lo que vamos a ver en el momento de la extracción. Una vez que nosotros limpiamos y realizamos la decontaminación de la zona, es muy, pero muy importante que nosotros esto nunca volvamos a hacer, nunca reencapuchar. Bueno, agarramos el algodón que esté embebido en alcohol. Siempre vamos a tener dos algodones, uno mojado en alcohol y uno que vamos a guardar seco. Lo guardamos en la mano opuesta. Como les dije recién, siempre para desenvainar así, nunca reencapuchar ni nunca tirar con la mano. Siempre mantengamos estas normas de bioseguridad. Limpiamos friccionando, ¿sí?
y esto, si queremos, ya lo podemos arrojar porque está contaminado con el paciente. Hacemos apertura, ¿sí? Y vamos a buscar ese vaso sanguíneo que hemos elegido. Vamos a realizar la extracción. En este caso vamos a cargar un tubo de heparina de litio que lleva 2,5. Entonces uno mirando el volumen de sangre que va retirando lo puede calcular. Sacamos el lazo, colocamos el algodón y siempre sujetamos el bisel de la aguja. Ahí nosotros hacemos presión y vamos directamente al descartador. Pero antes les quiero mostrar qué pasa, que yo se los comenté en un video anterior. Si el paciente, por ejemplo, era pediátrico y estaba gritando y peleando y todo, y nosotros no tomábamos recaudos en ese momento. El vaso sanguíneo hace fuerza tal cual como hace la criatura, la persona, el adulto. Nosotros retiramos y nos vamos a encontrar que sale la jeringa y queda la aguja. Esto sigue goteando como estamos mirando nosotros. Ahora, hay una toma que nosotros también hacemos. Esto es un accidente que sucedió. Para pediatría es muy utilizado. Se coloca, ¿sí? Y se carga sin manejar el émbolo de la jeringa. ¿Por qué se hace esto? Porque así garantizamos que no estemos lastimando en demasía al chiquito. Esto ustedes piensen que es una técnica, no quiere decir que se deba efectuar. Es una técnica que se suele utilizar sobre todo en pediatría. Algo muy importante que les dije, nunca volver a reencapuchar, jamás. Para eso nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos el descartador, ¿sí? Nosotros en el descartador sacamos directamente de esta manera, retiramos la aguja. En este caso yo les dije que íbamos a cargar un tubo de heparina de litio, ¿sí? El tubo de heparina de litio se carga siempre de costadito, ¿sí? De costadito. Y vamos a mantener, ahora van a mirar ustedes, la extensión de los mililitros. Recuerden, se tapa y se homogeniza. ¿Sobró sangre? La jeringa es eliminada, ¿sí? Eliminada. Bueno, esto que yo les mostré de colocar la aguja, se suele hacer a veces en fosa cubital y con tubos pediátricos en bebés. Y tomen muchos recaudos, chicos, chicas, con el tema de retirar siempre bien la aguja para que no suceda esto. Vamos a ver otro método de extracción que estuvimos hablando estos días, que es el método de butterfly. La butterfly tiene estas alitas, ¿sí? Que ustedes ya las vieron, tiene este sistema de protección, tiene el bisel y se arma con jeringas. Recuerden que según la cantidad de tubos que nosotros vamos a utilizar, es el volumen de la jeringa. Recordemos las partes de la jeringa. Esto es lo que nosotros llamamos émbolo, ¿sí? Este es el émbolo. Cuando nosotros colocamos la aguja, al no tener la jeringa, el émbolo no se mueve. El émbolo es el que puede hacer que ingrese aire y se produzca el hematoma y la lesión dentro del vaso sanguíneo del paciente. Por lo tanto, ese método de extracción, que es bastante peligroso para pincharse más que nada, pero es muy bueno porque no es tan invasivo y no sufre tanto riesgo de colapso y hematoma en los bebés. Los vi en varios hospitales de zona sur y es muy efectivo. Además, cargan muy rápido los tubos pediátricos con este sistema. Bueno, el sistema butterfly también se utiliza con el lazo, como venimos viendo ahora comúnmente. En este caso, lo que vamos a cargar es un tubo de citrato de sodio al 3,8%, quiere decir que es para un coagulograma. Nosotros ahora vamos a mostrar, esto se abriría en el momento y se le mostraría al paciente. La butter funciona de la misma manera. Nosotros tendríamos el alcohol mojado y el alcohol seco. ¿Qué quiere decir? El alcohol seco lo tendríamos acá y el húmedo lo tendríamos ya preparado. Cuando el paciente ya palpamos y estamos seguros, preparamos el material. Decontaminamos con el alcohol húmedo y vamos tocando a manejar la butterfly.
La váter cuando esté en vena va a tener que cargar. ¿Qué quiere decir? Que va a tener que estar, ¿ven? Ahí está en vena, ¿se fijan? Se puede ver el colorcito rosa de que está en vena. Esto es lo que tiene el sistema váter. Cuando yo incidí en vena, carga. Lo único que queda es que yo movilice el émbolo, ¿sí? Voy movilizando el émbolo para sacar la sangre del paciente. Vieron que yo tuve que escarbar. ¿Qué se llama escarbar? Cuando uno no entró en vena y tuvo que volver a entrar. ¿En qué se va a manifestar esto? En aire en la jeringa. ¿Qué quiere decir? Que yo este contenido no lo voy a cargar así como está en el tubo. Bueno, una vez que yo extraje la cantidad requerida, hago lo mismo. Retiro el lazo, ¿sí? Abro, coloco el algodón seco, que el paciente se presione, ¿sí? Sobre la zona en la que hicimos la extracción, y esto va a ir directo al descartador, pero ¿cómo? Como material entero, íntegro, ¿sí? Acá ven que quedó aire, nunca coloco la jeringa en el tubo así como está. Directamente, ¿ven esas burbujitas? Esas burbujitas hubieran caído en el tubo y hubieran provocado un problema. Sobre todo que es un estudio de coagulación. Ahí quedó sin burbujas de aire, quedó bien enrasada la jeringa. Por lo tanto, ahora sí me puedo dedicar a el cargado del tubo. Voy cargando despacito contra la pared. Perfecto. Homogenizo porque es un tubo de citrato, ¿sí? Y lo coloco en la gradilla para su posterior estudio. Recuerden que Butterfly también se puede utilizar de mano. ¿Qué quiere decir? Que podemos usar Butterfly de mano también. Bueno, como vimos la Butter sacamos y hicimos extracciones de fosa cubital. La Butterfly también se puede usar en mano. Al paciente se le coloca el torniquete siempre por la parte más o menos 2 o 3 dedos, según el diámetro del dedo que tenga el paciente, ¿no es cierto? La persona que va a punzar, y también la mano que tenga el paciente, porque a veces son manos cortitas, chiquititas, ¿sí? Una vez que colocamos el lazo, suele salir a superficie la vena que más nos llame la atención. El tema es que el paciente tiene que en el momento de la extracción de mano cerrar para que nosotros, bueno, obviamente acá no se puede, cerrar para que en el momento nosotros tengamos acceso a el vaso capilar que nos está llamando la atención y que vamos a utilizar. Nosotros armamos, ¿sí?, la Butterfly delante del paciente para que vea que el material es estéril. Hacemos la limpieza con el algodón húmedo. Fíjense que siempre hay que fijarse que el bisel, el agujerito, esté para arriba, ¿sí? Fíjense cómo carga una vez que yo llegue a vena. Casi no tengo que mover el émbolo, ¿sí? Carga solamente. Lo único que yo puedo hacer es despacito movilizar el émbolo para ir extrayendo. Una vez que tenemos la cantidad de sangre adecuada o que queremos, hacemos lo mismo. Retiramos el lazo, con el algodón seco y el paquete entero se va a eliminar. Miren si el paciente tenía que hacerse una glucosa, por ejemplo, y tiene que volver a venir, ¿sí? Porque hay que volver a pinchar. Lo que hacíamos, tapamos, ¿sí? Volvemos a cerrar así, le colocamos una centita y espera esa hora para que nosotros después nuevamente una jeringa nueva y continuemos la extracción sanguínea. Esta sería la mecánica, por ejemplo, para una curva. Hasta de 3 veces podríamos estar haciendo esto. Cuando uno tapa, cesa el sangrado. Ojo, si nosotros lo dejamos destapado, sigue emanando sangre porque la vía está conectada en vena, ¿eh? Eso es muy importante que ustedes lo sepan y sepan manejarse, ¿sí? Que es muy peligroso, nunca hay que olvidarse. Bueno, vamos ahora a explicar un poquito el uso del torniquete, el uso correcto del torniquete. Hay gente que dice que el torniquete tiene que estar como máximo 1 minuto, hay otra gente que dice que tiene un lapso más largo. Lo único que podemos sacar en conclusión de todas estas presentaciones científicas
es que el torniquete, cuanto más tiempo queda colocado en el paciente, más hemólisis produce, más ruptura, ¿sí? Por lo tanto, y más posibilidades de un hematoma en la zona donde hacemos la venopunción. Acumula la sangre, ciertas sustancias en las venas se acumulan también, trombocitos, inmunoglobulinas. ¿Y esto qué hace? Hace que tengamos resultados alterados, ¿sí? A veces es bueno probar hacer torniquetes con guantes. Si no tenemos los torniquetes convencionales, el guante lo que posee da dolor. Cuando uno coloca un guante da dolor porque es estrecho, porque tiene una elasticidad que puede llegar a presionar y es muy difícil de utilizar en pacientes obesos. No nos dan a veces el largo del guante, entonces nosotros tenemos que vernos uniendo pares de guantes para armar un lazo. Algo muy importante también es que hay que saber que el paciente a veces puede ser alérgico al látex. Nosotros en las entidades sanitarias tenemos siempre gasas, ¿sí? Las gasas a veces atándolas, armando como unas soguitas, tenemos guardadas por si llegara a suceder que el paciente necesitase, porque es alérgico al látex, un tipo de torniquete improvisado. El tema del bisel hacia arriba, siempre con todo, tanto con la Vater, tanto con la Vacu, tanto con la convencional. Eso es importantísimo. Y la angulación de la aguja, la verdad que no hay una angulación exacta. En el campus lo tienen bien explicado y todo, pero la angulación depende de cada paciente. Nosotros cuando incidimos tenemos que estar cómodos. ¿Qué quiere decir? El que extrae sangre tiene que estar cómodo, tocar y viajar, o sea, sentir el camino de esa vena, no dónde voy a sacar solamente, sino sentir el recorrido de ese vaso sanguíneo. Estar cómodo implica poder movernos en tiempo y espacio y en un lugar donde no estemos atorados. Tenemos que estar relajados, cómodos, el paciente también obviamente, pero si el extraccionista está incómodo no va a llegar a la vena. Va a entrar de costado, va a entrar mal, va a quedarse en el techo, en la superficie o va a atravesar, no va a ser una buena extracción. Recuerden no olvidarse de quitar el torniquete una vez que terminamos la extracción, porque a veces sucede que el paciente se va con el torniquete y sigue sangrando, sobre todo los pacientes anticoagulados, ¿sí? Y si el paciente manifiesta que se siente mal, no se puede retirar. Hasta que el paciente no se sienta bien, no se puede retirar. Recuerden que toda orden debe estar completamente marcada, o sea, con los datos del paciente. Una orden, un tubo que no tiene datos es rechazada completamente. Hay muchas complicaciones que pueden suceder durante una extracción, somos todos conscientes, no es siempre culpa del extraccionista. El movimiento del paciente es una, ¿sí? Que se mueva es una porque nos vamos a ir de vena, porque el paciente está nervioso e incorpora los miedos al mismo extraccionista. Los niños son el principal foco de este inconveniente. Un sangrado excesivo, vos le pusiste el algodón seco, le dijiste que se presione y sigue saliendo sangre. Y bueno, eso puede llegar a suceder, sobre todo en pacientes anticoagulados. No se puede retirar el paciente hasta que ustedes no vieron la primera capa coágulo que está cicatrizando en el lugar donde ustedes hicieron la punción. Una complicación es desarrollar una infección en la zona donde pinchamos. En la fosa cubital es prácticamente imposible, la verdad que es imposible. En la mano puede llegar a suceder porque es un lugar un poco más expuesto. ¿Es una complicación? Sí. ¿Es baja la chance y la probabilidad? Sí, muy baja. ¿Que la vena se rompe o se desplace? Es alta la posibilidad. Se rompe también tiene que ver con la capilaridad del paciente, los capilares muy dañados, las patologías que tenga de base. Ya no es tanto culpa del extraccionista. Puede tener culpa en el momento que clavó y, bueno, rompió demasiado o atravesó con mucho envión, pero también puede ser el paciente que posea unos vasos capilares muy finitos, muy diminutos, y el extraccionista utilizó un calibre que no era el adecuado. Que el paciente se desmaye o que siente que se va a desmayar, que siente mareo o que va a vomitar, es una complicación muy común. Siempre les digo a los alumnos que le crean.
Cuando el paciente te dice voy a vomitar, va a vomitar. Cuando el paciente te dice estoy mareado, está mareado. Entonces nosotros tenemos que estar alerta y a ese paciente dedicarles un poco más de tiempo. Complicaciones de parte nuestra. Puede ser que nos vayamos de vena, ¿sí? Estaba en vena, me moví por algo, moví el cuerpo, me fui de vena, famoso escarbar. Trato de volver. ¿Cómo me doy cuenta que volví en vena? Cuando moví el émbolo y volvió a cargar. Estoy en vena otra vez. Atravesé la vena, otra complicación. Incidí y pasé de largo. Pueden pasar dos cosas, o me fui muy para arriba y la atravesé, o me fui muy para abajo y la rompí. De las dos maneras un poquito de sangre viene, sí, porque llegué a vena y de encima la rompí. Pero llega un momento que se corta el sangrado, deja de salir sangre y yo hice con lo que se llama un bloqueíto. Un pequeño como una herida, una lesión dentro del vaso sanguíneo. ¿Qué tengo que hacer? Nunca sacar la aguja, jamás. Quedarme y moverme dentro del mismo lugar tratando de volver a encontrar un torrente que cargue, ¿sí? Tratar de volver a nivelar la aguja. Que el lumen de la aguja se pegue a la pared de la vena, ¿sí? Muchas veces yo entro y me pego o al techo o a la pared. Succiona y de repente se seca, deja de salir sangre porque tapé el agujerito con alguna de las partes del vaso sanguíneo. Otro error que se soluciona, escarbando, moviendo un poco. Obvio, dentro del paciente le duele, pero bueno. Colapso de la vena. El colapso de la vena es cuando ahí sí hay que sacar, porque vos pinchaste, hubo ruptura y hay como un colapso. Cae ese vaso sanguíneo y por más que vos estés ahí haciendo, no va a salir más. Tenés que salir y buscar un nuevo vaso sanguíneo. Ese va a tener que cicatrizar, curarse, para volver a ser utilizado. Punciones múltiples para localizar una vena. Es cuando uno pincha, no encuentra, saca. Pincha, no encuentra, saca. Uno tiene que estar más o menos seguro de dónde vas a pinchar antes de pinchar. Y otra complicación que es también muy poco frecuente, que a ustedes les da mucho miedo, es llegar a arteria y no a vena. La arteria, si acá está la vena, la arteria va por debajo. O sea, hay muy pocas posibilidades de yo tenga tanta mala suerte de incidir de tal manera de llegar a arteria. Puede pasar, pero son chances muy bajas. Todas estas complicaciones que yo les nombré tienen un común denominador, el hematoma y el dolor. Todas, Todas las complicaciones van a producir hematoma y dolor en la zona del paciente, sobre todo en la mano. La realidad es que si a mí me fue mal en este brazo, no pude sacar, me vaya al otro, no siga probando siempre el mismo miembro porque está afectado. Si ustedes me preguntan a mí cómo puedo hacer yo para solucionar esto, que no me suceda, realmente la práctica. La práctica hace al maestro. ¿Qué quiere decir? Que con el correr del tiempo y ustedes adquieren práctica. Obviamente que lo primero es el brazo de simulación. Uno no puede ir a hacer extracciones al hospital público o a una clínica o a un laboratorio porque sí. Primero sí o sí tiene que pasar por el brazo de simulación. Porque la gente le duele, sufre, sí, y además que nosotros tenemos un sello que es ahí viene el practicante, porque muchos de ustedes en su primera extracción sanguínea tiemblan y se les nota el miedo. La idea es que ustedes generen empatía con el paciente, que practiquen con brazos de simulación, que estudien la mecánica, la técnica, para poder relacionarse de la mejor manera con el sitio de la extracción, con el paciente, y que este momento que es un poco feo para él, pase lo mejor, es que pase rápido y que se logre el cometido que es la extracción para su diagnóstico y tratamiento. Bueno, y ahora estamos terminando el video 12 y no solo terminando el video 12, sino llegando al final de la cursada de estas dos entregas, de estos 12 videos que hemos transitado en esta semana. Ustedes, en lo posible, espero que hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros haciéndolos para ustedes. Han recibido toda la información que el extraccionista debe tener para realizar sus labores diariamente. Lo importante es también, quizás es mi objetivo, es lo que uno quiere lograr, que ustedes
haber logrado estudiar esto les enseñe o los lleve a querer ampliar un poco sus horizontes, seguir estudiando, ¿por qué no? Terminar metiéndose en el laboratorio o en la universidad o poniéndose en nuevos proyectos. Estos cursos a veces resultan ser disparadores de nuevas vidas, de nuevas etapas. Hay muchos que hacen mucho que no estudian y que con estos cursos se pueden llegar a demostrar que pudieron, que lo pueden lograr. Espero haber sido de ayuda para ustedes. Sé que ustedes por semana tienen un trabajo práctico, tienen el encuentro del Zoom con sus tutores para debatir, para disertar, para opinar, para sacarse dudas. Cuando uno concluye la cursada sabe que tiene un examen final. El examen final va a estar dentro del campus. El campus, que es el lugar donde ustedes tienen el derecho a manifestarse, a preguntarle a sus tutores, a recibir atención, a recibir apoyo del equipo pedagógico, el foro donde pueden hacer consultas y donde se presenta mucho material extra que enriquece también a la cursada. El examen aparecerá en la fecha estipulada, ustedes lo resolverán y según el resultado del mismo va a llegar la certificación. Una vez aprobado, ustedes deben comunicarse con su sede de origen y en el lapso que se indique van a tener la certificación del curso de extraccionista. Bueno, sin nada más que despedirme, mi nombre es Barbeito Vanina y bueno, un gusto haber sido parte de su cursada y de sus vidas por un ratito. Un beso grande y a seguir estudiando.